Regresamos y estamos en compañía del doctor Federico Machado, alguien que habitualmente nos aconseja, nos da su opinión, lo requerimos y le damos preguntas permanentes y él está ahí apuntalándonos. Es especialista en cardiología, es máster en dirección de empresas de salud, secretario del Consejo Regional del Colegio Médico del Uruguay. Federico, gracias por acompañarnos. Bueno, no, gracias a ustedes por invitar, por la invitación y sobre todo por informar responsablemente, que sé que ustedes intentan realizar eso en esta lluvia de muchas veces comunicación poco fidedigna, que es un punto que me parece importante transmitir, ¿verdad? Yo se lo he preguntado a varios profesionales. Tendríamos que emular, tomar el ejemplo de, yo qué sé, de Argentina, por ejemplo, el de decir, bueno, cuarentena obligatoria. Y de esa manera estaríamos adelantándonos, de alguna manera. ¿Podría ser una vacuna anticipada, doctor? Bueno, es una pregunta muy interesante, sobre todo alguna información que ha salido en redes en este último tiempo, pero yo creo que acá, como toda organización, que somos un país, cada uno tiene su función. Y ustedes como periodistas tienen que comunicar de manera responsable, sin que se llegue a una situación de caos. El Ministerio de Salud Pública es la persona, el organismo, que tiene que bajar las directivas y que se va a hacer responsable por los resultados. O sea, y es la máxima autoridad en rectoría y en eso. Es el que va a decidir las políticas, pero no porque le parece al señor ministro algo, sino porque tiene gente trabajando. Entonces, yo me parece que cada uno tiene que tener su función. Y acá lo que tenemos que hacer, todas las organizaciones relacionadas, y como población, como nación, tenemos que estar en el mismo barco. Acá, una cosa importante que al señor Juan, a la señora de la audiencia, tenemos que apegarnos a la información oficial. Ese es el primer mensaje que yo como cardiólogo, pero como integrante de la población, estoy obligado a decir. No podemos salir con dobles mensajes, porque si no, generamos el caos. ¿El caos qué consecuencia nos trae? Sobresaturación en servicios. En fin, conductas que el desabastecimiento como ha ocurrido en otros lugares. Entonces me parece que acá podemos tomarlo, esta crisis podemos tomarlo como oportunidad, donde tenemos que sacar los valores de generosidad, de empatía, de solidaridad. Y en este momento, los que piensen que van a sacar un rédito político, o sea, anteponer el interés particular sobre el interés general. Yo estaba mirando un tuit del licenciado Pettinati que decía, a esos hay que aislarlos. Y lo tenemos que aislar. Claro, son las miserias humanas que se ven en un momento de crisis, ¿no? Bueno, esa palabra que, bueno, la usaste tú y yo, a mí me da como cosa decirla masivamente, pero es la máxima expresión de la miseria humana. Que uno en un momento, por ejemplo, de crisis sanitaria, en el cual diga, bueno, a mí me parece que el ministro no contesta con mala cara. A mí me parece que lo que hay que hacer, como tú decís, es la cuarentena, pero pregunto. A mí lo que me parece que hay que hacer, como algunos colectivos, es a todo el mundo hay que hacerle, todo el personal sanitario hay que hacerle. Yo la pregunta, ¿pero quién está responsable de eso? ¿Quién tiene que analizar eso? Es más, mira otra cosa de eso que tú decís. ¿El Ministerio de Salud Pública está abierto a los diferentes colectivos? Entonces, antes de, me parece a mí, esto es puramente personal, de manera responsable, no es largar, yo haría tal cosa, yo haría tal cosa, yo haría tal cosa. En todo caso, comunicarse con el Ministerio y analizar en conjunto. Porque, por ejemplo, lo que tú decías de la cuarentena, por algo el Ministerio y todo su equipo de trabajo no lo ha preferido. Ahora, el sindicato médico no le dio una opinión diciendo lo mejor sería esto, la cuarentena. Sí, el sindicato médico sugiere la medida de cuarentena general. ¿Y cómo tú harías le pide la explicación, que justifique este pedido? ¿Cómo tú hacías la sugerencia es por redes? Yo te pregunto a vos, Gustavo. ¿No se le hicieron? Claro, no, oficialmente. La sugerencia, claro. Yo vuelvo a lo mismo. Mira que, a ver, seguramente el interés de las personas del sindicato es totalmente genuina. Ahora, a mi criterio, la forma no es. No es postear en un tuit, viralizar, salir a prensa y decir, nosotros nos parece tal cosa. Ay, a mí me parece que no.
Yo pensé que había sido oficialmente. ¿Se entiende? Sí, no, claro. Sí, pero va más allá de lo que está diciendo, me parece el doctor, es que más allá si fue un tuit y además oficialmente a un pedido del gobierno. Lo que dice capaz es de comunicarle al público el pedido y no hacerlo interno. Claro. Vuelvo a eso. Claro. La pregunta mía es la forma. Claro. Porque tendrán su argumento. Tendrán el argumento. Ahora, porque expone la forma las distintas posturas también. Exacto. Claro, sí. ¿La forma es esa o la forma de decirle, señor ministro, voy para ahí? Mira, nosotros, nuestro equipo de profesionales, nos parece esto y el análisis ha sido este y lo otro. A mí no me parece que el ministro esté cerrado a eso. Es más, en ningún momento yo he visto en redes que se le avisó al ministro. Entonces vuelvo a lo mismo. Me parece que esa actitud no. Nos hace mal. Bueno, mira, yo aprovecho hoy de mañana mirando un tuit del doctor Álvaro Villar, en el cual un excelente gestor, una excelente gestión del Hospital Maciel, se desmarcó de eso, de la cuarentena. Dijo, no, esto es gobierno. Porque volvemos a lo mismo. Los que estamos formados en gestión de organizaciones, cada uno tiene su función. Por ejemplo, nosotros del Colegio Médico, ¿no? Ahora como consejero regional, yo tengo que bajar la ley 18.591. ¿Esté de acuerdo o no esté de acuerdo? ¿Y dónde nos estamos amparando nosotros dentro de la ley de colegiación? En el artículo 4, que dice que el Colegio Médico debe garantizar la calidad de asistencia brindada por el médico, así como la protección de los derechos de los usuarios. Estoy obligado a venir acá a decirle, por favor, comunicación oficial. ¿Dijeron 94 casos? Bueno, tenemos 94 casos. En Maldonado tenemos uno. Bueno, comunicación oficial. ¿Tenemos dudas? Vamos ahí. No vamos al audio que nos mandaron de Mallorca, ni de Italia, ni de nada. Y otra cosa que quiero destacar, pero destacar claramente, las medidas fueron acertadas. Las medidas fueron rápidamente realizadas. Y vuelvo. Por favor, estamos administrando una crisis sanitaria. Estamos en crisis sanitaria. Claro. Bueno, el presidente argentino, por ejemplo, dijo, es como si estuviéramos en guerra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La crisis depende de la situación y la información que se tenga para tomar la medida. Y después evaluaremos si se hace bien, si se hace mal. Por ejemplo, veo que en Gran Bretaña dijeron, bueno, los adultos los guardamos, dejamos que circule, que esto va a pasar, porque la mortalidad, bueno, anda por ahí. Y bueno, y no vamos a pagar el precio económico. Porque, a ver, acá estamos hablando nosotros de vidas, pero la economía, si no hay circulación, cae. No, y también se lleva vidas. Bueno, y también se lleva vidas. Porque yo, ahora parado en esto, vuelvo. Si yo comunico de manera irresponsable, por algo el gobierno no tendrá su argumento para no, en este momento, porque esto es muy dinámico, capaz que dentro de 2 días decimos, sí, ¿saben qué? Cuarentena. Claro, pero depende mucho de los resultados positivos que se vayan dando pero en los próximos días. Mira, esto es todo muy dinámico. Y en el dinamismo, si le agregamos la noticia no fidedigna, nos agarramos un embrollo bárbaro. Claro. Por eso un poco el mensaje a transmitir acá es, tenemos que tirar todo de la misma cuerda. En este momento lo que tiene que aflorar es el sentimiento patriótico nacionalista. Yo creo que, ojo, aprovecho a todos los que están mirando, yo los tengo que felicitar. ¿Por qué? Yo trabajo, por ejemplo, en una de las instituciones que trabajo en la asistencial médica. Y se tomó una decisión de todas las policlínicas, como se está haciendo en el Mautone y en ACE, se va a hacer telefónicamente. ¿Por qué? Siguiendo las medidas de aislamiento social. Y la gente adhirió tremendamente. ¿Por qué? Y bueno, eso hay que aplaudirlo. Porque uno va en la calle y ve poca gente. Bueno, porque está tomando. Y esto es un poco de generar la conciencia de eso. Doctor, ¿qué síntomas tengo que tener para llamarlo a usted y decir, me siento así, así? ¿Qué es lo que me tiene que pasar? Buenísimo. ¿Qué pasa ahora con todo esto? Ahora se va a solapar con el resfrío común, con la gripe, con la influenza. Cambio de clima. Se va a solapar. Y seguramente muchos de nosotros, capaz que nos contagiemos, porque ya el virus ya tiene circulación endémica. La circulación endémica es que ya está circulando. Ahora, vamos a ser coherentes y vamos a decir 80, 15, 5. Actualmente el 80% va a tener síntomas leves. Te vas a agarrar un resfrío como cualquier otro. Como cualquier gripe. ¿Y qué vas a hacer? 3 días en tu casa, antiinflamatorio, si no trabajás algo para el trabajo, y bueno. 15, moderado.
con broncopasmo, algo de eso, y capaz que en un 5% de las complicaciones. Eso es lo que se ha visto en otros países. No sabemos qué es lo que va a suceder acá. Usted tocó medicamentos, y lo hablamos ahora. Hay medicamentos que dicen que no hay que tomarlos. Volvemos a lo mismo. La Sociedad Uruguaya de Cardiología, a la cual pertenezco, de manera responsable emitió un comunicado. Que, por ejemplo, los antihipertensivos, para usted señora, para usted señor, el enalapril, el Valsacor, el telmisartán, el micardis, el Regulapres, toda la familia de los inhibidores de los IECA o del SARA2. Porque parece que se expresa, no hay evidencia. O sea que no hay evidencia, siga tomando el antihipertensivo, no pasa nada. No dé bolilla. Comunicación oficial, Sociedad Uruguaya de Cardiología. Segundo, antiinflamatorios. No hay el que tenga. Se habla mucho del ibuprofeno, del Perifar, ¿qué pasa con eso? Pero ¿qué sucede? Los trabajos realizados no tienen una evidencia contundente, que no son de la metodología adecuada como para que se saque esa conclusión. Estamos muy temprano para saber. O sea, yo tengo un síntoma de resfrío común. Sobre los síntomas. Sí. Los síntomas son iguales. Un poco tos seca, decaimiento, fiebre, bueno. Por eso, pero un resfrío que nos da a todos. Sí. En esta época yo me tomaba Exacto. Yodrip, sí, por ejemplo. Un té de jengibre, sí. Te quedaba en tu casa, Sí. un poco de Baos, y bueno, y es por ahí. Y puedo tomarlo. Y es por ahí. Porque uno dice, si tomo esto... Capaz de sentirse mejor, no es porque el virus no se mata. Importante, el cuadro respiratorio, el cuadro viral respiratorio es un cuadro autolimitado que demora de 3 a 5 días, que todos los conocemos, los síntomas, no vamos a gastar en eso, que se hace el tratamiento del síntoma. Tengo fiebre, bajo la fiebre. Sí. ¿Cuándo tengo que consultar? ¿Cuándo me tengo que preocupar? Porque acá es lo importante. Eso es lo que yo... Hacerlo fácil. Sí. Cuando yo después de 3 o 5 días empiezo con falta de aire, me falta el aire para ir al baño, siento chillido en el pecho, me duele el pulmón como que me estén pinchando. ¿Qué pueden hablar esos síntomas de complicaciones respiratorias? Y ahora vamos a ponerle el nombre extraño para que no se entienda. Sí. Una neumonitis, una insuficiencia respiratoria, una neumonía. ¿Qué me va a dar eso? Falta de las complicaciones del 5%. Claro. Habitualmente, ¿en qué grupo se da? En el grupo mayor a 65 años y que tiene comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? Son enfermedades previas, sean respiratorias o sean cardiovasculares. El paciente que se hizo un cateterismo, el que se hizo una cirugía cardíaca, el que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asmático crónico. Por eso, los años previos siempre se recomienda a esos grupos de riesgo la vacunación contra otros virus, parientes de este. Claro, ¿Se entiende? sí, claro. Y cuando tengamos la vacuna para el COVID-19, y bueno, van a decir, mayores de 65 años y que tengan esto y lo otro, ir a vacunarse. Ir a vacunarse. ¿En qué se diferencia el afectado y el infectado? El afectado y el infectado. ¿Se diferencia en algo o no? Nada. ¿El afectado es el que tiene el virus y el afectado es el que está al lado? Sí. Bueno, no entiendo la pregunta. Claro, ¿en qué se diferencia? Yo estoy infectado. Y el afectado, por ejemplo, puede ser, no sé, mis compañeros que trabajan conmigo y que... Son posibles afectados. Claro, si tú sos un caso... Yo no sé qué tengo. Si tú sos, no lo sé. No lo sabés. Bueno, estoy infectado, pero... Porque acá volvemos lo mismo. ¿Qué es un caso sospechoso? Hoy, por ejemplo, estuve dando una mano en el call center de una mutualista. Sí. Justamente. Mirá, ¿cuáles son las preguntas que se hacen? Porque imagínense qué ha sucedido con el uso de los recursos. Volvemos a lo de hoy. Si yo no sé cuántos reactivos tengo, yo no sé cuántos van a venir, yo no puedo salir a la prensa a decir, todos tenemos que hacerlo. Es imposible, ¿no? No, pero me parece que es un poco irresponsable. Irresponsable. ¿Se entiende? Para Sí. mi punto de vista. ¿Por qué? Porque eso, ahora, si el ministerio lo dice, es diferente. Porque sabe, porque cuenta con información. ¿Se entiende? Por eso la importancia de, me parece, de que si tenemos información, vamos a la página del ministerio, vamos a buscar. Lo que pasa es que nos cae tanta información permanente bueno, que a veces cuando uno dice, ¿por dónde? Sigo. El otro día leía un tuit de Nacho Álvarez que decía, esto sería igual si no tuviéramos los teléfonos, y seguramente no. Pero bueno, y ahora la audiencia, yo aprovecho este medio de comunicación masiva y nuevamente les agradezco por la invitación. Lo que no tenemos que hacer es eso, tenemos que tomar los canales oficiales.
¿Y el resto? Y el resto no. Y no viralicemos cosas que no sabemos si son ciertas, si no son ciertas, que después al rato dicen, esto era una fake news, pero resulta que se lo pasé a todos mis contactos. Claro, y eso se hace... Y eso se hace viral. Es lo mismo que el virus. Con respecto a lo que tú contabas, ¿cuándo es un caso sospechoso? Bueno, cuando hay relación de contacto. Por ejemplo, vamos a ponerle, el caso de contacto acá, el Maldonado, que fue secundario de ese casamiento, que no voy a decir el nombre porque creo que lo que tenemos que hacer es al revés. En vez de gastar tiempo en estigmatizar, en vez de gastar tiempo en traca, tenemos que decir, bien, aprendimos. ¿A qué? A que las medidas que el gobierno dijo, tenemos que hacerlas. Perfecto. Estoy apestado, disculpen, está bien. No voy, porque miren lo que pasó. No, si corro riesgo en estarlo, porque el tema es si sienten los síntomas. Y acá hay otro tema bien importante, o sea, aprender sobre eso, con el aspecto positivo. Yo creo que todas estas cosas tenemos que darlo vuelta, esto negativo tenemos que darlo vuelta como una oportunidad. Me parece que es por ahí. Y volviendo a las vacunas, que recién hablabas, creo que en las próximas semanas, supuestamente a partir de abril, que ya empieza la campaña de vacunación justamente contra la gripe. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Se va a seguir recomendando que la gente se dé la vacuna antigripal? Vamos a esperar. Yo en esto vuelvo a lo mismo. Tú me podrás preguntar de cardiología y yo intentaré tener la mejor respuesta. Pero digo, en esto, la única pregunta, el único autoridad para que hay que hacer lo correcto. ¿Por qué hay que hacer lo correcto? ¿Y por qué decir, tenemos que hacer caso, tenemos que cumplir las medidas? ¿Por qué? Porque es la autoridad que dice que nos va a llevar adelante las políticas. Y ojo, no está solo el ministro, hay comisiones de estudio. Y a su vez que estudian lo que pasó en Singapur, acá, allá, y toman lo mejor ¿para qué? Para nosotros. Entonces me parece que en este momento lo que no tenemos que hacer es salir a poner un palo en la rueda. Lo único que no es criticar. Me gustaría a mí como televidente, cuando van a la conferencia de prensa del ministro de Salud, por ejemplo, de que no le hagan 3 preguntas y afuera. Que el periodista que pueda estar en esa conferencia pueda, no sé, preguntarle 10 preguntas, que a veces nos queda a nosotros. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Que no sea limitado, o sea, que no diga 3 preguntas, se van. Claro, pero por eso me parece que no tenemos, o sea... ¿Tú me entiendes lo que te digo? Yo te entiendo lo que te digo. Es como si tú vinieras acá y me dijeras 2 preguntas y me voy. Claro, yo te entiendo. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Es un tema de, mirá, ¿impacta negativamente en el resultado? Sí. Es como, por ejemplo, el médico que ni te toca y hace el mismo diagnóstico que el otro que te oculta y cosas. ¿Impacta en el resultado? Y en el resultado no, porque es lo mismo, pero es la forma. Bueno, capaz que... Pero hay que entender otra cosa también, Gustavo, que estamos en crisis sanitaria. Y de arriba de los hombros de ese señor estoy de acuerdo. Está la responsabilidad. Entonces vuelvo a lo mismo. Le tocó bailar con la más fea, conociendo poco la estructura. Debe estar... A ver, hay que ponerse esas pantuflas para arrancar el día, ¿no? No debe ni dormir el hombre. Bueno, me imagino que debe estar... También teniendo la situación en los países que nos rodean, ¿no? De cómo se han declarando distintas medidas en distintos países y quieras o no, directa o indirectamente, termina influyendo o hasta presionando. Entonces, a ver, el relato que tú decís, que es totalmente entendible, yo voy a esto: solidaridad, generosidad, empatía. Empatía. No hagas lo que no te gusta que te hicieran. Ponete del otro lado. Es decir, a mí no me gustaría estar del otro lado, porque la verdad que no sé cómo estaría. Claro. ¿Se entiende? Porque, pero uno Federico, lo que busca en él es la imagen de la salud del Uruguay. O sea, es el referente, es el hombre que uno está mirando y diciendo, a ver qué me va a decir. ¿Por dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Como dices tú. Escucharlo a él, que es la voz. No es cualquiera, no es que Gustavo Rodríguez hoy escribe un Twitter y dice cualquier cosa. Sobre el tema tuyo y la especialidad, como cardiólogo, el virus no va ni a los vasos sanguíneos, ni va a las mucosas. Eso es clarito. Sí, claro, eso es sí. ¿Por qué los que tienen cardiopatía, por ejemplo, pueden tener riesgos o no? Es la pregunta que te pongo. Es un tema de estudios, eso se desprende de estudios, de que las personas por encima de 65 años y con comorbilidades están más expuestas a las complicaciones. Nada más. Si son menores de 65 años, pero con no son grupos de riesgo. Eso es sobre la base de estudios realizados, en los cuales dicen, bueno, por ejemplo, lo de 30, lo de tal, tiene tanto riesgo de tener neumococo. La vacuna tiene neumocóxica, del neumococo, que es una bacteria. También son grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado por estudios científicos, el mecanismo exacto no lo sé, pero lo que sí se ha demostrado que son personas que tienen alto riesgo. Pero a mí, por ejemplo,
Me pusieron un estén hace poco. Sí. ¿Estoy con riesgo de...? Bueno, sí. Sí. Tú tenés un poco más de riesgo, te quiero decir. Estás dentro de los que tienen patologías crónicas cardiovasculares, que si lo comparamos con ella o conmigo, y bueno, tenés un poquito más de riesgo. Bien. Ahora, el que va juntando edad, factores de riesgo, comorbilidad... Peor aún. Exactamente. Claro. Exactamente. Vamos a un contacto, Sí, Florencia, sí. y ya seguimos con usted, doctor. Un segundito, tenemos un contacto telefónico con Úrsula Mander, que es pasajera del buquebús, de este barco que viajó a Buenos Aires con un pasajero infectado, bueno, y que después se tomaron todas las medidas para detener y hacer cuarentena con todos estos pasajeros que estaban arribando a Buenos Aires desde Uruguay. ¿Qué tal, Úrsula? Te escuchamos. Muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por contactarme. Me imagino han pasado una situación de mucho estrés dentro del barco y todas las medidas que continuaron, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, creo que impulsó que pasara mucho tiempo, porque la situación evidentemente los tomó desprevenidos. Y entonces pasa el tiempo y la gente ante lo desconocido empieza a sentirse más nerviosa, ya se pierden las medidas de protocolo. La verdad que creo que en estos casos también está bueno contemplar un apoyo psicológico, pero bueno, como te digo, era algo inesperado. ¿Cómo fueron las medidas siguientes una vez que se confirmó que había un pasajero viajando en el barco con coronavirus? Mira, por lo pronto a mí me sorprendió que estábamos muy juntos todos, que no eran las medidas que yo había escuchado que estaban tomando los gobiernos. Quizás podrían habernos mandado en un barco más grande y esta hubiera sido una buena primera medida. Pero fue digamos, 400 en un barco de 450. Y a partir de que sucede esto, bueno, no tuvimos notificaciones oficiales hasta como las 3 de la mañana, que un médico nos explicó que nos iban a traer al Hotel Panamericano. A mí me hubiera gustado que también nos dijeran un poco cómo higienizarnos y demás. Pero esa fue la comunicación oficial, fue amable. Después en el barco, bueno, hubo nerviosismo, esos momentos de nerviosismo que ya se conocen de los viajes en ferry y las situaciones de tensión. En un momento, bueno, consiguieron citar a la gente para ver dónde había estado la persona. Yo entré como en el extremo del radio que trazaron Hola, ¿me escuchás? Sí, te estamos escuchando. Quedé como dentro de esta circunferencia, así que, bueno, la sanitarista que me atendió, súper amable, me dijo, mira, por precaución te vamos a incluir. Me preguntó si había puesto todas las localidades donde había estado. Le dije que sí. Después resultó que detrás de mí parece que habían unas muchachas que habían estado en España y habían mentido, y después sacaron otros casos que también habían dicho toda la verdad. Con lo cual es complicado, ¿no? Cuando la comunidad no toma real conciencia de lo que es una declaración jurada y una pandemia. ¿En qué consiste, así que, bueno, Úrsula, en qué consiste esta declaración jurada que hacen antes de subir? En realidad primero entregamos un papel y hicimos, generalmente cuando salís por Colonia haces migraciones una sola vez, de Uruguay a Argentina al mismo tiempo. Esta vez hicimos de Uruguay y después de Argentina, y ahí llenamos un papel con nuestra dirección en Argentina y teléfono. Que yo me imaginé que sería para hacernos un eventual seguimiento si llegaba a haber algún problema. Y después, en el barco, al momento de arribar, nos dijeron que nos iban a revisar uno por uno. Eso se empezó a demorar ya. De hecho, creo que no llegaron a hacerlo, que los primeros fuimos los que estábamos cerca del individuo este. Y bueno, y ahí nos entregaron las planillas, que en realidad también tendrían que haberlas entregado una por uno, y no que la gente se levantara y armara un revuelo, que fue lo que sucedió. Ellos sacaron las planillas.
Y la planilla de vuelta te decía dónde, tenías que indicar los datos del barco donde venías, si ibas a combinar para ir a otro lado, ciudad donde habías estado, dirección donde ibas a estar. Y nada, yo por ejemplo puse Punta del Este, Maldonado, Aiguá, Cerro Pan de Azúcar. Pero hubo gente que mintió. Y uno que mienta y ya está. Expones a un montón de ancianos y gente que quizás es inmunodeprimida, ¿no? ¿Y hoy en día dónde te encontrás en este momento? Tengo entendido que están esperando que autoridades del Ministerio de Salud pasen a hacer unos chequeos. Sí, estamos en los cuartos y también de vuelta sin notificación oficial. Supongo que no dan abasto. Esperando, calculo que nos tomen la temperatura nuevamente. A los que estábamos cerca ya nos tomaron 2 veces ayer. Y dentro del barco, ¿estuviste cerca de este joven que fue quien después confirmó o todavía no lo registraron personalmente, no fue identificado dentro del barco como la persona? No te entendí. Mira, estaba sentado en la hilera de butacas que estaba pasillo de por medio conmigo y 2 asientos más adelante. Y creo que el grupo de amigos con el que estaba lo tengo identificado. En algún momento creo que uno se paró, ¿viste? La gente de la verdad se paraba. Yo iba quietita, esperando llegar. No comí nada, no tomé nada. Y bueno, a partir de donde estaba sentada esta persona, la sanitarista, esta que te comento, establecía una suerte de circunferencia de alrededor y esa es la gente que les tomaron las planillas en principio y la fiebre para hacer un seguimiento más profundo. ¿Y cuáles son las medidas de precaución que se toman arriba del barco antes de confirmar este caso de coronavirus dentro, ¿no? ¿Cuáles eran las medidas de precaución, de higiene que se estaban tomando durante todo el resto del viaje? No, mira, no hubo una pauta en ningún momento. De hecho, yo por momentos veía que la gente se me acercaba mucho en las filas, o se pasan por adelante porque piensan que uno está papando moscas. Yo todo el tiempo, incluso después que se desató el caos, traté de mantener siempre la distancia. Pero nada, en el barco también terminaron comiendo con las manos, sentados en el piso, los ancianos mucho tiempo en una zona con el aire viciado, todos sentados en nuestros lugares, o los que sigamos sentados, evidentemente ahí cerca del foco, ¿no? Bueno, muchas gracias, Úrsula, la verdad, por tu tiempo. Y bueno, mucha suerte y la verdad que, bueno... Es un placer comunicarnos y estar informados sobre lo que ocurre allá. Sobre todo para la gente mayor. De última nosotros era una gripe, pero la verdad que la gente mayor no se merece. ¿Viajaban mucha gente mayor en este barco? Y había muchas personas, sí. De hecho, cuando yo me bajé de la combi acá en el hotel, bajó una señora de 93 años. Esa gente necesitaba acompañamiento, te das cuenta que no terminan de captar la complejidad del momento. Yo en un momento fui al baño, cuando ya vi que la cosa venía para largo, y salió una señora muy mayor, con un bastón, no se lavó las manos. Me parece que faltaron recaudos. Pero bueno, son situaciones muy excepcionales, ¿no? Pero para ingresar a Argentina, las medidas supuestamente eran que solo podían volver al país aquellos residentes, ¿no? ¿Hicieron algún control sobre esto? Mira, somos argentinos o residentes argentinos, supuestamente, sí. Perfecto. Sí, en eso creo que hubo rigor. Pero yo calculo que en estos tiempos de tanta informática se podría haber hecho un seguimiento previo de dónde había estado la gente antes, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Úrsula, y bueno, a tomar las precauciones necesarias, las recomendadas, y a cuidarse. Sí, vivirlo con tranquilidad, en la medida de lo posible.
Muy bien, ahí el contacto con esta ciudadana que vivió un momento de crisis, me imagino, de locura, cuando ayer a la noche se enteraron de que había un pasajero que había subido y que tenía el virus. Doctor, acá me llegaba un mensaje de Renzo Monseglio, su secretario de Turismo. Dice, la cadena solidaria Argentino Hotel de Piriápolis cierra sus puertas mañana, o sea, hoy, esto me lo mandaba ayer a la noche, y se pone a disposición como sanatorio en caso de ser necesario. Un aplauso. Sí. Un aplauso para el show, un aplauso para todas las personas que están alineadas y no un aplauso a los que anteponen el interés particular sobre el general. Estoy obligado a decir eso. Todo lo que sea positivo en redes, todas las redes solidarias sobre hacerle los mandados a las personas de riesgo, tanto en Maldonado, que quede recontra orgulloso, como en Montevideo. Ahora, quien pretenda sacar rédito político, quien pretenda llevar agua para el molino de su casa, no, eso me parece que como nación lo tenemos que condenar enfáticamente. Y mira una cosa, 2 situaciones iguales. Totalmente. 2 situaciones iguales, de una irresponsabilidad personal, Claro. que termina perjudicando. ¿Esto va a ser como el casamiento? Pero fíjate una cosa, en el casamiento había 500 personas y acá hay 400 personas. ¿Cómo una persona que está con esos síntomas, Aparte, claro, conociendo... esto es peor porque en este caso ya tenía los síntomas y Pero le habían sa- dado confirmado. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. ¿Y a mí qué me importa? Y no es a mí que me importa. A ver, nosotros desde el colegio médico y como uno individual, de esta salimos todos juntos. Audiencia, señor, señora. Sí, sí. Si tenemos que ser conscientes que tenemos que tirar todo de la misma. Y estas cosas tenemos que decir, bueno, sucedió, no puede suceder más. Y punto. Y tenemos que ayudar. Y tenemos que ayudar. Doctor, ¿no hay una precaución o no hay una medida previa que yo pueda tomar? No sé, ayer lo hablamos con el doctor Curbelo también del Hemocentro, Sí. ¿no? Yo decía, mi vieja me dice, toma mucha vitamina C, que no te salva nada de eso. No, volvemos a lo mismo, no tiene ninguna evidencia, no hay ningún peso en la evidencia, ni nada. Yo quiero aprovechar, porque seguramente muchas cosas me voy a olvidar, de 2 o 3 cosas importantes. Primero, desde acá, mi abrazo fraterno a todo el personal de salud, sea personal médico como no médico, pero especialmente a los médicos de primera línea, que en este momento es el lugar donde se ha sobrecargado el sistema. ¿Ah? Estos son, volvemos a lo mismo, gestión de crisis. ¿Ah? Y es algo muy dinámico. ¿Ah? Inicialmente la recomendación era esa. Ahora las instituciones están tratando de readecuar para ver lo que se puede disminuir la consulta por teléfono. Que eso es lo que también tengo que... un agradecimiento a las instituciones locales que el fin de semana pasado trabajando, sacando comunicados a los afiliados y readecuando los servicios para que la gente no se quede sin asistencia. Realmente son de las cosas que capaz que la población no la ve, pero yo estoy obligado a decir, yo lo felicito. Como lo que tú decías, aquella persona, aquella organización que dispone de su tiempo, que es lo más valioso para la sociedad, y hay que aplaudirlo. Al enjoy, Sí. lo que fuere, y hay que aplaudirlo. ¿Estamos en el momento más difícil, más complicado o no? Bueno, estamos en la fase, lo que se llama la fase 3, que es la fase de transmisión. Luego de la fase de transmisión viene la fase 4, que es la fase de complicaciones. Y ahí vamos a empezar a asistir las complicaciones. Yo repito lo de los epidemiólogos, porque yo no soy epidemiólogo, perdón, de los infectólogos. Infectólogo, claro. ¿tá? Que son los que saben del tema, bueno, lo de las fases del virus, y por el tiempo de la replicación viral, lo que he leído, seguramente en la próxima semana estaremos asistiendo a ese 5% de complicaciones. ¿Y estamos preparados? Yo creo que... Porque hoy hablamos de las camas, Florencia habla de Y respirador. bueno, vuelvo a lo mismo, yo no tengo información. Ahora, para atrás, hay una palabra acá que es como una sábana cuando uno pone así, que es la incertidumbre. Mucha incertidumbre. ¿Ah? Corremos con ventaja porque sabemos lo que se hizo en tal país, Por ejemplo, las medidas que se tomaron acá, en comparación a otros, fue algo rapidísimo. Y tenemos que aplaudir, por supuesto que tenemos que aplaudir. Porque si nos comparamos con Italia, con España, que poca conciencia se dio y empezaron a tomar medidas cuando tenían no sé cuántos confirmados. Cuando ya era tarde, ¿no? Cuando ya era, bueno, volvemos Claro. a lo mismo. Nosotros corremos con esa ventaja, pero corremos con la ventaja que acá vuelvo a lo mismo, que el ministerio se puso los pantalones y dijo, ahora.
¿Y qué sucede? Capaz que son medidas antipáticas, pero en la gestión de riesgo y en la gestión de crisis hay algo que a veces no estamos preparados para tomar medidas de si pasa, por si pasa. Entonces muchas veces dicen, no, esto es un exceso. Fíjate que, pero el tema es que vos ya cuando lo tenés instalado, ya llegaste tarde. Claro. O sea, y esto volvemos a lo mismo. Sí, sí. La gente formada en gestión, como el señor ministro y los asesores, que no esperan que esté el incendio para ver cuántos bomberitos tengo para prenderlo fuego, sino que veo de lejos y digo, allá viene, bueno, trato de hacer lo que puedo. Entonces, si tú me preguntás, ¿estamos preparados? A ver, en todos los años aumentan las consultas y las complicaciones de la gripe, aumentan las estadías en CTI, aumenta el número de complicaciones de pacientes ventilados. Eso pasa siempre, todos los años. Fíjate que está en lo que se llama el plan invierno para reforzar todo eso. Y bueno, y ahora también, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me parece que acá no tenemos que poner la carreta delante de los bueyes, no sabemos cómo se va a comportar en Uruguay y no suma. Hoy leíamos con Florencia en el diario El País de España de que se estaba estudiando a ver si no cría anticuerpos y de esta manera me puedo contagiar de nuevo. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, viste que bueno, no se sabe. Volvemos a lo mismo, ¿no? No hay antecedentes, no se sabe. Está confirmado, digamos. Son estudios que por se están eso, son estudios que seguramente dentro de 2 o 3 años, capaz que nos juntemos acá y digamos, mirá, ¿te acordás aquel día que pasó tal cosa? No vamos a olvidar más. Si hubieran hecho tal cosa, mirá qué bien que estuvo esto, pero me parece que en este momento es esto. Muchas gracias, doctor, por estar, por venir. No. Vamos a seguir molestándolo seguramente cuando tenga un tiempito. Por favor, yo quedo a las órdenes, en serio. Tú sabés que yo en esto creo que es un tema de responsabilidad individual. Está fuera de que uno sea médico, que esté en el colegio médico, donde fuere. Es un tema de comunicar responsablemente y sobre todo el tema de la educación, de educar a la gente. Que yo creo que la diferencia que nosotros podemos tener con otros países que le ha ido mal es eso. La última, ¿no le parece que globalmente, mundialmente, los gobiernos, los países no se han puesto, o sea, la salud, ¿no? De acuerdo en seguir ciertos pasos? Como que cada país hace lo suyo. Lo que pasa es que cada país tiene una situación epidemiológica diferente y cada país tiene recursos diferentes y cada país tiene un manejo de la crisis. Económica también distinta. Bueno, fíjate, creo que Dinamarca o Alemania. Sí, claro. Si uno a ver, porque acá volvemos a otra cosa. La evaluación del impacto no es las personas que se van a morir. Eso tenemos que entenderlo todo. Claro, es lo que ahora, por eso es complejo. Es muy complejo. Y yo de economía no sé mucho. Por no decir que no sé nada, la básica. ¿Se entiende? Pero yo no puedo cuestionar a la ministra, o cuestionar al otro, porque yo no tengo información. Y volvemos a lo mismo. Hay algunos países que han dicho, bueno, a ver... se cierra todo y paralizamos el país. Por ejemplo, ¿se cierra por qué? Porque tengo en caja tanta plata. Claro, yo lo decía hoy. Y se termina. Ahora, yo pregunto... Nosotros no podemos. ¿Y si no lo tengo? O como el otro. Miren, cruelmente, ¿no? Esto cruelmente. Las personas de alto riesgo las guardo, y los que se tengan que morir que se mueran, pero la economía no lo voy a pagar. Y bueno, son decisiones, ¿pero de quién? De los que tienen que decidir. Yo lo que tengo que hacer es hacer bien mi trabajo. Por suerte no tenemos que decirnos. Claro. Nos tenemos que ir a la pausa. Bueno. Doctor, lo vamos a seguir molestando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar siempre acompañándonos. La pausa, continuamos un ratito más aquí en La Mañana en 11. Nos quedan 10 minutos, 15. Vamos a la pausa.